Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para descubrir algo increíble. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie, no, señores y señoras. Vamos a hablar de esas series cortitas, esas joyas adictivas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Ya saben, esas que te ves de una sentada y al final dices, ¿ya se acabó? Pero si apenas empezaba. Si eres como yo y te encantan las historias apasionantes, los personajes complejos y las tramas que te mantienen al borde del asiento, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir algunas de mis recomendaciones personales, series turcas cortas que honestamente me han robado el sueño. Y antes de que empecemos, déjame recordarte rápidamente que si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Prometo que no te arrepentirás. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas adictivas que te engancharán al instante. Comencemos con una serie que desde el primer episodio me tuvo completamente cautivado, Etos o Bir Başkadir en turco. Esta producción de Netflix es una verdadera joya. No se dejen engañar por su aparente sencillez. Etos explora las vidas interconectadas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno lidiando con sus propios problemas personales, culturales y religiosos. Tenemos a Merim, una joven de clase trabajadora y musulmana devota que acude a una psicóloga, Peri, una mujer secular y educada. A través de sus sesiones, la serie nos sumerge en un profundo análisis de la sociedad turca, sus contradicciones y sus complejidades. Lo que hace a Etos tan adictiva es su ritmo pausado y contemplativo, que te permite conectar realmente con los personajes. No hay grandes escenas de acción ni giros de trama exagerados, sino más bien una exploración sutil y matizada de la condición humana. Los diálogos son brillantes, las actuaciones impecables y la fotografía simplemente hermosa. Además, la serie te hace reflexionar sobre temas importantes como la identidad, la fe, la clase social y el choque entre la tradición y la modernidad. Si buscas algo diferente, una serie inteligente y con un mensaje profundo, Etos es una opción excelente. Son solo 8 episodios, así que te la puedes ver en un fin de semana. Profundizando en Etos, es importante destacar cómo la serie logra romper con estereotipos y ofrecer una representación auténtica de la diversidad cultural y religiosa de Turquía. La directora Berkun Oya, conocida por su trabajo en el teatro, aporta una sensibilidad única a la narrativa, permitiendo que cada personaje se desarrolle con profundidad y complejidad. Merim, interpretada magistralmente por Öykü Karayel, se convierte en el corazón de la serie, representando la lucha de muchas mujeres que intentan conciliar su fe con las exigencias de la vida moderna. Su relación con Peri, la psicóloga interpretada por Defne Kayalar, es el eje central de la serie, un diálogo fascinante entre dos mundos diferentes que, a pesar de sus diferencias, encuentran puntos en común. La serie no se limita a explorar la relación entre Merim y Peri, sino que también se adentra en las vidas de otros personajes como Yasin, el cuñado de Merim, un hombre atormentado por sus propios deseos y frustraciones, Ruiye, una mujer con problemas de salud mental que busca respuestas en la religión, y Ilmi, un hombre de negocios que lucha por mantener su estatus social. Cada uno de estos personajes aporta una perspectiva diferente a la serie, enriqueciendo la narrativa y permitiendo que el espectador se identifique con diferentes aspectos de la sociedad turca. Además de su profundidad narrativa, Etos destaca por su impecable producción. La fotografía es impresionante, capturando la belleza de Estambul y creando una atmósfera envolvente. La música compuesta por Bardiri es sutil pero efectiva, acentuando las emociones de los personajes y creando un ambiente melancólico. En definitiva, Etos es una serie que te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea y a cuestionar tus propias creencias. La siguiente serie en mi lista es Immortals o Yaşamayanlar en turco. Si eres fan de las historias de vampiros, pero estás buscando algo con un toque diferente, entonces esta serie te va a encantar. Immortals nos presenta a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. La serie está ambientada en Estambul, que se convierte en un escenario fascinante para esta lucha entre vampiros y humanos.
Lo que me gustó de Immortals es que no es la típica historia de vampiros romántica. Aquí los vampiros son seres despiadados y sedientos de sangre, y la lucha por la supervivencia es constante. La serie tiene un ritmo muy rápido con mucha acción, efectos especiales y giros inesperados. Además, las actuaciones son sólidas y la química entre los protagonistas es palpable. Si te gustan las series de fantasía con un toque oscuro y adulto, Immortals es una excelente opción. Además, solo tiene 8 episodios, lo que la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Immortals se diferencia de otras series de vampiros por su enfoque en la mitología y la historia turca. La serie incorpora elementos de la cultura otomana y bizantina, creando un mundo rico y fascinante. Dmitri, el villano de la serie, es un vampiro milenario que ha presenciado siglos de historia y ha acumulado un poder inmenso. Mia, por otro lado, es una joven moderna que se enfrenta a un mundo que no comprende y que lucha por encontrar su lugar. Su relación es compleja y llena de tensión, ya que ambos se sienten atraídos y repelidos al mismo tiempo. La serie también explora temas como la inmortalidad, la venganza y la pérdida. Mia está consumida por el deseo de vengar la muerte de su familia, pero a medida que avanza la serie, se da cuenta de que la venganza no es la solución a sus problemas. También aprende a aceptar su nueva identidad como vampiro y a encontrar un propósito en su vida. En términos de producción, Immortals destaca por sus efectos especiales y sus escenas de acción. La serie tiene un presupuesto elevado y se nota en la calidad de la producción. Los escenarios son impresionantes, mostrando la belleza y la historia de Estambul. La música compuesta por Alper Kemal y Can Volkan es intensa y emocionante, acentuando la atmósfera oscura y misteriosa de la serie. Immortals es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Ahora, cambiemos un poco de género y pasemos a una serie que me hizo reír a carcajadas, 50M2. Esta comedia negra nos cuenta la historia de Golge, un sicario que trabaja para un peligroso jefe de la mafia. Después de una misión fallida, Golge se ve obligado a huir y se esconde en un pequeño barrio de Estambul, donde es confundido con el hijo perdido de un sastre. Para evitar ser descubierto, Golge decide asumir la identidad del sastre y se integra en la comunidad. Lo que hace a 50M2 tan divertida es la combinación de humor negro, acción y momentos conmovedores. Golge es un personaje muy carismático, y es muy divertido verlo adaptarse a su nueva vida como sastre. Además, la serie tiene un gran elenco de personajes secundarios, cada uno con su propia personalidad y peculiaridades. Si buscas una serie ligera y entretenida, que te haga reír y pasar un buen rato, 50M2 es una excelente opción. Son solo 8 episodios, así que te la puedes ver en una tarde. El encanto de 50M2 reside en su capacidad para mezclar la brutalidad del mundo criminal con la calidez de la vida vecinal. Golge, un hombre acostumbrado a la violencia y la desconfianza, se encuentra de repente inmerso en una comunidad unida y solidaria. A medida que asume su nueva identidad como sastre, comienza a experimentar emociones que nunca antes había sentido, como la amistad, el amor y el sentido de pertenencia. La serie utiliza el humor negro para satirizar la sociedad turca y sus costumbres. Los personajes secundarios son estereotipos exagerados, pero al mismo tiempo son entrañables y divertidos. La serie también aborda temas como la corrupción, la desigualdad social y la importancia de la familia. La interpretación de Engin Öztürk como Golge es magistral. El actor logra transmitir la dureza del personaje, pero también su vulnerabilidad y su deseo de cambiar. Los diálogos son ingeniosos y rápidos, creando situaciones cómicas y absurdas. La dirección es ágil y dinámica, manteniendo el ritmo de la serie en todo momento. 50M2 es una comedia inteligente y entretenida que te hará reír a carcajadas. Continuando con las comedias, no puedo dejar de mencionar Leyla and Mecnun. Esta serie es un clásico de la televisión turca, y aunque tiene varias temporadas, cada episodio es autoconclusivo, lo que la hace perfecta para ver de forma esporádica. Leyla and Mecnun es una comedia surrealista y absurda que sigue las desventuras de Leyla y Mecnun, dos jóvenes que fueron obligados a casarse al nacer. La serie está llena de personajes excéntricos, situaciones inesperadas y diálogos ingeniosos. Lo que hace a Leyla and Mecnun tan especial es su humor único y original. La serie no se toma nada en serio, y constantemente rompe la cuarta pared para interactuar con el público. Además, la serie tiene un gran corazón y transmite mensajes positivos sobre la amistad, el amor y la importancia de ser uno mismo.
Si buscas una serie diferente y original, que te haga pensar y reír al mismo tiempo, Leila and Mejnun es una excelente opción. Aunque tiene muchas temporadas, puedes empezar por los primeros episodios y ver si te engancha. Leila and Mejnun es mucho más que una simple comedia. Es una reflexión sobre la vida, el amor y la condición humana. La serie utiliza el surrealismo y el absurdo para cuestionar las normas sociales y los valores establecidos. Los personajes son arquetipos que representan diferentes aspectos de la sociedad turca. Leila es la mujer moderna y independiente, mientras que Mejnun es el hombre tradicional y conservador. A pesar de sus diferencias, ambos se aman profundamente y aprenden a aceptar sus peculiaridades. La serie está llena de referencias a la literatura, la música y el cine turco. Los diálogos son ingeniosos y llenos de juegos de palabras. La dirección es innovadora y creativa, utilizando técnicas como la animación, el stop motion y el montaje rápido. Leila and Mejnun es una serie que te sorprenderá en cada episodio. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Aksakal Dede, un sabio que guía a Mejnun en su camino, Ismail Abi, un hombre que siempre está buscando trabajo, y Yabuz, un joven que siempre está enamorado de Leila. Estos personajes aportan humor y calidez a la serie. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles The Protector, o Hakan, Muafiz en turco. Esta serie de Netflix nos presenta a Hakan, un joven que vive en Estambul y descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Lo que me gustó de The Protector es su combinación de fantasía, acción y elementos de la cultura turca. La serie está llena de referencias a la historia y las leyendas de Estambul, lo que la hace muy interesante y original. Además, la serie tiene un buen ritmo con mucha acción y efectos especiales. Si te gustan las series de superhéroes con un toque diferente, The Protector es una excelente opción. Aunque tiene 4 temporadas, cada una tiene pocos episodios, lo que la hace fácil de maratonear. The Protector se destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. La serie utiliza escenarios reales de la ciudad, como el Gran Bazar, la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi, creando una atmósfera auténtica y envolvente. La serie también explora las leyendas y los mitos de Estambul, como la leyenda de los inmortales, seres malignos que buscan destruir la ciudad. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje carismático y relatable. Es un joven común y corriente que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad. A medida que aprende a controlar sus poderes y a luchar contra el mal, se convierte en un verdadero héroe. La serie también aborda temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger el medio ambiente. Hakan debe tomar decisiones difíciles y sacrificar su propia felicidad para salvar a la ciudad. La serie también transmite un mensaje sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y de luchar contra la destrucción ambiental. La producción de The Protector es de alta calidad, con efectos especiales impresionantes y escenas de acción emocionantes. La música compuesta por Rahman Aln es épica y emocionante, acentuando la atmósfera de fantasía y aventura de la serie. The Protector es una serie que te mantendrá entretenido y te hará reflexionar sobre el mundo que te rodea. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones de series turcas adictivas. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy les he hablado de Ethos, una serie profunda y reflexiva que explora la sociedad turca, Immortals, una historia de vampiros llena de acción y fantasía, 50M2, una comedia negra hilarante que te hará reír a carcajadas, Leila and Mejnun, una comedia surrealista y original que te hará pensar, y The Protector, una serie de superhéroes con un toque turco. Espero que alguna de estas series les llame la atención y se animen a verla. Si ya han visto alguna de estas series, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y si tienen alguna otra recomendación de serie turca corta y adictiva, también déjenla en los comentarios para que todos podamos descubrir nuevas historias. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.